Buenos días, compañeras. ¿Cómo están? Espero que bien. Esta es una lección importante para mí, no solo porque intuyo que el viernes 10 de octubre es un día que tiene significación consigo en demasía involucradora de mi bien. Y que así sea, y que los elementos que parezcan obstáculos, desafíos, fricciones, colaboren a que yo me expanda, a que tenga mejor y mayor refinamiento, inteligencia, capacidad de compartir. Así sea, pero no solo es importante por esto, sino porque es un tema que viene cargado de semillas temáticas de práctica y de conceptualización. Pongo un énfasis, escúchenme, en agradecer a Aileen, quien me ha pedido tocar este tema, que lo abordemos. Hoy lo dije antes con un subrayado. Quiero recordar que es un día antes de nuestra sesión sabatina, entonces viene muy pertinente que entregue una porción de este tema que es el legado para no andarme con misterios. El tema es el legado, legacy, el legado. Pero considero que viene cargado de muchos temas. Entonces voy a dedicar varias lecciones a el legado, comenzando por esta lección de hoy que, insisto, mañana habremos de degustar en la sesión sabatina, la sesión correspondiente al 11 de octubre. Yo estoy grabando al filo del nuevo día, a las 11:24, final del jueves 9 de octubre. Seguramente ya cuando termine de preparar el material habrán cambiado los horarios políticos, pero no el tiempo en el que está mi conciencia, que es un tiempo en estado evidentemente de sueño, como se puede escuchar, de cansancio, pero también de una gran, y este es el afluente del legado que quiero tocar hoy, también de una gran claridad. Propongo que entremos al tema de el legado por la cuestión de la claridad y su importancia en que sea la claridad un asentamiento de el legado. Así que vamos para allá. Sígame, por favor. Gracias de antemano por hacerlo. La palabra legado, estoy leyendo una entrada en un diccionario etimológico, proviene del latín legatum, que significa aquello que es recibido por ley, o lo que se deja por ley. Inicialmente tenía un significado jurídico de una disposición en un testamento para otorgar bienes específicos a alguien, y también se refería a una persona enviada en representación de cierta autoridad, como un enviado o delegado. Con el tiempo, el término legado evolucionó para describir cualquier cosa que se deja o transmite a otras personas, ya sean bienes materiales o inmateriales, como valores o conocimientos. Entonces, dichos esto, voy a pasar a leer una parte del libro que se llama Tótem y Tabú, de Sigmund Freud. Durante los 7 años que el misionero Dobrizhofer pasó entre los avipones del Uruguay, estos cambiaron por 3 veces los nombres del jaguar, el cocodrilo, las espinas y el sacrificio de los animales. Este horror a pronunciar un nombre que perteneció a un difunto se extiende como en ondas concéntricas y hace que se evite hablar de todo aquello en lo que el muerto intervino, proceso de represión
que trae consigo la grave consecuencia de privar de tradición y de recuerdos históricos a estos pueblos, dificultando así enormemente la investigación de su historia primitiva. Algunos han adoptado, sin embargo, costumbres compensadoras. Una de ellas consiste en resucitar los nombres de los muertos después de un largo periodo de duelo, dándolos a los recién nacidos, a los cuales se considera entonces como reencarnaciones de aquellos. Estos tabúes nominales se nos mostrarán menos singulares si pensamos que los salvajes ven en el nombre una parte esencial y una propiedad importantísima de la personalidad y que atribuyen un pleno valor objetivo a las palabras. Esta clase de redacción, si alguien conoce el libro, recordará que tapiza este contraste, porque más adelante dice, habla del adulto civilizado que en contraste a estos les llama, lo acabo de decir, salvajes o primitivos. Entonces, Freud está en un texto que narrativamente va señalando cómo los salvajes caen en cuestiones que al hombre civilizado le dificultan entender sus comportamientos primitivos. Está lleno de interpretaciones. Está abordando un conjunto amplio de sociedades antiguas, de tradición, es decir, sociedades basadas en la estima, en el aprecio del legado. Pero no es una estima como, me gusta y me da calidez, es bonito el legado. No, las sociedades de tradición viven el legado como el asentamiento metafísico de su realidad, de todo su conjunto de valores. Regula todo. Regula cómo comen, cómo duermen, cuándo se casan, cuándo van a la guerra, cuándo no van a la guerra. Entonces, la comprensión de aspectos que Freud va señalando en este libro no pueden señalarse aisladamente como lo está haciendo él, ¿no? Voy navegando por el libro, ¿no? Y dice cosas tremendas, pero todos o casi todos los autores competentes están de acuerdo en atribuir a los primitivos creencias tales, creencias de las cuales acaba de hablar, ¿no? Eh, con respecto a su actitud hacia los muertos, ¿no? Todo es interpretación de alguien que se adjudica, de hecho, la mirada del hombre civilizado en constante pugna por entender cómo los primitivos, los salvajes, le hacen la vida imposible con toda una serie de actitudes irracionales, con comidas bárbaras, con brebajes peligrosos, con costumbres ilógicas, ¿no? Y así va señalando la creación de algo muy importante para el análisis de la conducta humana, que es el tótem y lo totémico, pero como huella de una constelación de actitudes que él considera aberrantes. Es decir, hay un contraste entre lo que podríamos pensar entre líneas de las conductas rituales de las comunidades observadas por Sigmund Freud y sus consideraciones al respecto. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es más valiosa? La de Freud, acreditada por todo un sistema de valores que ha convertido
a su pensamiento como base de una disciplina que se enseña en universidades, legalizada a nivel de ciencia, aunque en los días actuales está en polémica si el psicoanálisis desde la mirada de Freud es ciencia o no, porque tiene condiciones que no la sostienen como tal. Eso no solamente pasa con Freud. Vemos miradas de antropólogos contemporáneos a Freud. Se me ocurre Levi-Strauss, ¿no? Más adelante Emil Durkheim. No son tan polarizadores en cuanto a la mirada del hombre civilizado frente a la de los... Ellos lo dirían, ¿no? Por lo menos Freud lo dice, en cuanto a los salvajes, primitivos, irracionales y bárbaros. Esas palabras aparecen en este libro y en otros del talante de investigación de las conductas rituales. Así. ¿A qué voy con esto? Falta de claridad. Falta de claridad. En una cuestión que no es una crítica directa a Freud, sino a su comportamiento con respecto a un estudio de caso. Yo me enfrento al estudio de caso de una costumbre en una comunidad. Pongamos la misma que señala Freud anteriormente y que yo leí hace unos segundos. Veo que en una comunidad varían los nombres que se le dan a ciertas cosas o seres. ¿Y qué debo hacer? ¿Juzgar? ¿Presuponer? ¿Atarlo a algo que yo ya había estudiado antes y decir, claro, esto viene derivado a que tienen miedo a que el espíritu del muerto se les aparezca, entonces lo llaman de otra manera para que el muerto no resucite? ¿Estoy observando lo que es o estoy observando lo que yo quiero ver o lo que yo puedo ver? ¿Estoy acomodando el fenómeno a mi mediocridad o a mis limitaciones? Aquí aparece la claridad. Necesariamente el legado tiene que llevarse a una claridad. A eso directamente voy. Entonces, a ver. Tengo claro el valor del legado. El legado es un bien que se transmite, que uno recibe de los antepasados, personas o alguna entidad. El legado de la sociedad a nosotros claramente se encuentra en el lenguaje, en las costumbres, porque no todo viene de nuestros padres. Ellos a su vez recibieron un legado de gente que recibió un legado desde varias partes de la estructura social en la cual nacemos. Instituciones, repito, también abstracciones, ¿no? El legado de la moral, el legado de la ley, el legado de la religión, si es que te marcan la vida desde muy pequeña o pequeño en una religión, diferentes legados. Pero aquí la cuestión, el es, ¿hay claridad en estos legados? Por lo regular, no. Había un cofre chiquito con monedas doradas que por alguna razón mi hermana y yo llegamos a estar seguros que eran de oro, incluso el cofre, que mi mamá sobre todo, mi madre sí decía que es que son las arras o algo así, un elemento de la vida de casamiento de mi abuela. Y las arras de la abuela. Y entonces se creó alrededor de ese objeto, que fue un legado de la abuela, una mitología de valores que, por supuesto, no resultaron tales. Era un objeto sin más valor que el valor que pudiese ser subjetivo del aprecio, que no es poco. Ojo, de ninguna manera estoy descalificando los valores subjetivos, pues eso sería una actitud muy poco inteligente, y no es que yo me las dé de muy inteligente, pero no voy a caer en eso, por supuesto. No, pero
porque se había rodeado de un espesor de valores que incluso enmascararon o pervirtieron o borraron o distorsionaron el valor subjetivo que pudo haber tenido ese objeto si hubiésemos tenido claro cuál era su valor. Y después, a partir de tener claro ese valor, poder darle otros valores, pero ya tengo claro esto. Ujú. A veces creemos no tener ningún bien, ninguna herencia, ser despojados, desheredados de nacimiento, ser parias de la vida o bastardos, ¿no? Aquel que nace fuera del matrimonio y que no le corresponde nada por ser hija o hijo ilegítimos, ¿no? Tradicionalmente. Bueno, ahí hay una falta de claridad. No tenemos claridad que no solamente todo cuerpo humano, sino todo, todo absolutamente, y digo todo abarcando todo, tiene legado. Todo. Gato, el legado de su especie, que perpetúa el legado de ser gato, a menos de que las condiciones cambien y la especie tenga que cambiar, adaptarse o morir. Nosotros tenemos la vida, por supuesto, junto con el gato y todo lo vivo. El legado que tenemos es la vida. Las uñas, los cabellos, los ojos, las venas, el corazón, el pene, los que tenemos pene, la vagina, las que tienen vagina, los pies, las rodillas, la piel, todos los huesos. Ujú. Son construcciones que derivan de un material que tiene historia. El filósofo contemporáneo Emanuele Coche lleva esto a una profundidad tan brillante en un libro que comparto en Danza Ritual, Metamorfosis, haciendo ver algo que los grandes popes de la filosofía e incluso los youtuberos divulgadores de la filosofía hoy, como Darío Stanschreiber o Darin McNabb o otros, eh, no menciono a muchos más conocidos porque no son divulgadores de filosofía, sino de chismes. Pero el caso es de que no se menciona a Emanuele Coche. Y Emanuele Coche pone la mirada brillante en algo muy enriquecedor para entender el fenómeno llamado cuerpo y el legado. La vida se vive viviéndose y así genera vida. La vida no es un campo estático nunca. La vida es vida porque está produciendo vida. Y la viene produciendo desde el remoto origen de la vida. Todo es una cadena del origen de la vida. Todo lo que está viviendo, en todas partes de lo que consideramos el universo, los planetas, las estrellas, el polvo de estrellas, los soles, todos los fenómenos que hemos identificado como parte del cosmos, que están vivos, generan vida. Tu cuerpo, mi cuerpo, ahora mismo que parece que estamos por dormir o por hacer cualquier cosa que a nosotras y a nosotros nos parezca intrascendente, pues está realizando en este momento proezas de vida físicas, químicas, mecánicas y electromagnéticas para impulsar la vida hacia la vida. De otra manera, cesaría la vida. Entonces, me voy a dormir al rato, espero. Sí, me voy a redormir. Pero tengo fe en que voy a despertar mañana y te voy a saludar de alguna manera.
mañana viernes y el sábado tengo fe de que voy a estar en la reunión contigo. Hay grandes posibilidades de que no, hay probabilidad de que sí, hay deseo de que seguro sea así, pero al fin y al cabo, lo que me hará llegar en tal caso y lo que te hará llegar a ti al siguiente minuto es que la vida está impulsando su siendo vida. Y esto es transmisión del legado de la vida desde el origen. O sea, en síntesis, Emmanuel Ecocha menciona, el cambio es permanente, pero el legado de la vida es el mismo ahora que el que ha sido millones de años atrás, pero claro, cambiando. Entonces se da esta hermosa paradoja de lo mismo transformador para que siga siendo lo mismo. O sea, lo mismo es el cambio, pues es el I Ching, ¿no? Los elementos son fijos, ¿no? Los 64 hexagramas, ¿no? Pero pues están siempre en movimiento. Entonces el cambio es la constante. Panta rey, todo fluye. Sí, panta rey, pero en ese fluir está el fluir del legado también, ¿se entiende? Es decir, no vale nada vivir para durar, para mantenerse vivos, porque estamos deteniendo el legado. Y ahí que ya nos hemos invitado a considerar, compañeras, compañeros, el hecho de preparar nuestra tierra para dar vida a aquello que pide vivir a partir de nosotros, pensamientos, emociones, sensaciones, creaciones, lo que escribes, lo que bailarás, la música que compondrás, el cuidado que le darás a tu cuerpo o al cuerpo de un familiar, la atención que brindarás a tu grupo, ya sea de niños o de adultos mayores o de contemporáneos, en alguna clase de yoga, de inglés, que lo que quieras en toda creación está la impronta del legado. Hay que tener claro cómo voy a dar lo que me dieron. A eso voy. Porque si no, se establece aquello que se estableció entre mi hermana, el cofrecito y yo. Se ha vuelto un fetiche. Una cuestión constelada de la peor parte de la mitología, del pensamiento mítico, que serían las supersticiones, ¿no? Entonces nosotros heredamos falta de claridad al respecto, ¿no? Por ejemplo, la sexualidad y su orientación humana hacia el erotismo suelen, espero que no te haya pasado, pero es probable que sí, estar marcados por falta de claridad, ¿no? Entonces, no te toques ahí, ya no te bañes desnudo, no te duermas así, no te duermas con tu hermana más o con tu hermano, pero no te dicen por qué. No hay claridad. El legado, transmisión de valores o de información, que también es un valor, debe de quedar claro para que el recipiente o el receptor del legado, sepa qué hacer con el legado. Porque si no hay claridad, se presta a los fetiches y se presta a las supersticiones y se presta a lo que Freud intentaba analizar, el tabú, la prohibición. El tabú es la prohibición ritual. Pero ¿por qué existe la prohibición ritual? No te toques, te van a salir pelos en la mano, ¿no? Llegan a decirle a los muchachos. Ahí se establece toda una serie de malos entendidos, que ahí hay un tabú y se establece toda una serie de malos entendidos al respecto de algo que debería ser. Vamos a hablar claro, te estás tocando porque ya percibes que es muy delicioso tocarse ahí y que deriva en actos que te llevan a lugares de la conciencia, del cuerpo, de los sentimientos, que son muy especiales, que no sentías meses o años atrás y que ahora estás en plena facultad de sentirlos, y esto va a aumentar de fuerza.
¿Y qué puedes hacer con ella? ¿Cómo lo puedes vivir? Pues mira, se ha vivido de esta manera, explora tu cuerpo, es valioso, ¿no? Hay que cuidarlo de estas formas porque tiene estas implicaciones. Esto es claridad, ¿no? Hay un legado bioquímico, la erotización a cierta edad, ubicada muy específicamente en las partes, en los genitales. Y en otras zonas que también son canceladas, porque no toda la sexualidad evidentemente se centra en los genitales. Pero falta de claridad, nuevamente, ¿no? Falta de claridad. Entonces, no muestres así la boca. No saques la lengua de esta manera, no te la pases por los labios. No hagas estos gestos, no lleves el cabello así. Súbete el escote, no lleves pantalones tan apretados. Ponte calzón porque se te marca ahí. Toda una serie de cuestiones que no quedan claras. Entonces, esto lo podemos llevar muy bien al salón de clases, ¿no? Haz esto, una enseñanza. Toda enseñanza es la transmisión de un legado. Haz esto. Pero, ¿por qué? Porque lo digo yo. Hazlo. La técnica, la maestra, la técnica. La técnica es la máxima maestra. Y se jerarquiza a un nivel de idealización la técnica y nunca se le pregunta porque está muy mal visto. ¿Y para qué? ¿Por qué? Ujú. Entonces, yo propongo que la claridad en la apreciación del legado, sus condiciones, entre ellas destacando sus condiciones de valor, sus posibilidades de uso, de cómo lo integro y si lo quiero integrar o no. ¿Te han dicho, te pregunto, te han dicho acaso, vas a ser la gran médica de la familia? Porque en nuestra familia siempre hubo grandes médicos. La cadena se interrumpió conmigo porque, por algo, que soy tu papá, pero tú vas a continuar la tradición. Tú dices, pues yo quiero ser bailarina. No, es el legado de nuestra familia, ¿no? Cuestiones corporales también, ¿no? La piel blanca o la piel oscura, el escudo de armas, el apellido, el abolengo, que nuestra familia es respetable, viene de una serie de generaciones de abolengo, de alto valor, no es igual a las otras, ¿no? Tú que creces en esa familia dices, pues somos horrendos y vulgares y estamos llenos de vicios y de mañas y nos estamos autodestruyendo. No, pero es el legado que hay que honrar y defender. Pero lo están manchando cada vez. Tu padre, tu madre, tu tío. No hay claridad y entonces se forma una serie de miradas viciosas. El legado del festival de danza más importante de Latinoamérica, el Festival de Danza Lila López de San Luis Potosí, que llega a su edición número, ponle, no sé, 30, 35, 59. Yo conocí ese festival y puedo decir que sería más correcto hoy día enunciar el festival que ha sido más tergiversado, el festival que ha sido más empobrecido, el festival que a pesar de estar festejando su edición, ponele el 59, no tiene nada que ver con el legado que fue muy claramente el Festival de Danza Lila López. El legado del festival en cuestión se centraba en una oferta artística muy bien curada, de valor, una programación que tenía una apreciación de curaduría y en su oferta académica de alto nivel sobre todo.
Por eso, la ciudad en la que se llevó a cabo durante muchos años, San Luis Potosí, era en la temporada del festival, pues, meca de bailarinas y bailarines que íbamos a tomar, íbamos, pues yo iba también, a tomar cursos diversos y a convivir. Era un convivio muy importante que también formaba parte de ese legado, el convivio. Eso dejó de existir hace varios lustros cuando en esa localidad hubo un gobierno que lo utilizó como lavadero de dinero. De repente hubo muchísimo dinero para que en el festival llegaran grupos internacionales. Llegó Sankayuku, llegó Janfarra, llegaron unas compañías de peso internacional con producciones muy laboriosas y muy costosas. Y se quitó hasta casi invisibilizarla, casi el 90% de la oferta académica, que fue el alma del festival. Hubo una separación muy clara entre los elegidos, los aristos, los protagonistas, los jerarcas funcionarios que llevaban una vida a todo lujo, ¿no? Ya se instalaban en superhoteles y los demás, pues la plebe estábamos en los clásicos hoteles del festival. Ya había una decisión, ya había una diferencia, ya no había convivio. Entonces empezó a establecer un canibalismo por a ver si yo alcanzo un poco de la plata, de un trozo del pastel. Y eso ha derivado que después se quitó ese dineral que estaban lavando cuando el gobernador del estado salió acusado de una mega corrupción. Se volvió un festival pues sin plata, ya había perdido todo sentido. Ahora es un pastiche sin rumbo. ¿Qué pasó? El legado perdió sus valores principales por claridad. No había un análisis a la muerte de la fundadora, Lila López. ¿Qué vamos a hacer para preservar el legado? Bueno, analíticamente vamos a pensarlo. Caramba, ¿cuáles son las condiciones principales de valor del legado? Hay que poner claridad en eso. Oferta académica, convivio, proyección de danza nacional antes que la internacional, accesibilidad de la mayor parte de servicios para la mayor parte de gente, para que haya un ambiente de horizontalidad que permita el convivio entre pares. Bueno, nada de eso. ¿Ves a dónde voy? Entonces tú llegas a tu clase y te ponen a hacer prácticas que te hacen mal. Te duelen ciertas partes del cuerpo cuando estás practicando. Y te dicen, este ejercicio es muy importante porque la Martha Graham o Merce Cunningham le impartieron. ¿En verdad? ¿Y por qué me está lastimando? Hay que parar y cuestionar. Quizá no lo pueda hacer. Quizá usted no sea apta o apto para esto. No. Hay que ver, porque si me va a descalificar de entrada, quizá el ejercicio está mal. Y quizás si en un origen provino de Martha Graham o de Merce Cunningham, pero alguien lo está aplicando mal y quizás sea usted, maestra o maestro, quien no tiene el conocimiento para aplicar bien la práctica o esta práctica ya no le hace bien a los cuerpos de hoy. Hay que poner en claro ese valor, porque si no, esta cuestión del legado cae en la fatal producción de las vacas sagradas, aquellas que son figuras máximas y dignas de todos los honores y todas las prebendas solamente porque duraron mucho. Entonces, que mire esta mujer o este hombre, ¿no? Los grandes maestros y están como en un nivel superior y el besamanos y se les inclina, tienen sus lugares preferenciales en funciones, en sueldos, en premios.
Pongamos en claro el valor de esta mujer. No, pongamos en claro el valor de las obras de este hombre. Son horrendas, se están mal hechas. No sabe iluminar, el manejo del espacio es deficiente al máximo, pone en riesgo a los bailarines, el discurso no tiene ni pies ni cabeza, está lleno de plagios. ¿Qué no ven? No, pero es que esta es figura internacional, está en las grandes ligas. No, no me cuentes, si no ha salido del país y cuando salió no se supo nada porque ella prefirió o él prefirió ocultarlo porque no le fue nada bien. ¿Qué me estás diciendo? ¿No? Entonces, estamos elaborando equivocaciones supersticiosas en torno a la transmisión de valores, en torno al legado. No, hay que poner en claro y después elegir cómo va a pasar de nosotros hacia los que vienen, porque bueno, este es otro temita, otro temita. Si yo siempre soy depositario de un legado, de varios legados, ya tengo el legado de la vida, ¿no? De entrada, estoy cometiendo un acto de poca claridad, ahí cuando me digo es que estoy vacío, es que no tengo nada, es que soy carente, es que soy tonto, es que soy un fracasado, es que soy opaco, es que se me fue el momento. Eso es una gran falta de claridad para con las potencias enormes de la vida. Si uno no es capaz de reconocer el inmenso milagro de estar vivo, estar consciente y tener tantas potencias para proyectarlas de maneras trascendentes hacia más allá de lo que uno se está imaginando, estamos en una gran falta de claridad con respecto al legado de la vida que encarnamos. Entonces, caramba, no vamos a desarrollar algo que tenga una coherencia trascendente y nos haga bien si no atendemos a estimar con claridad nuestros legados y de allí elegir con qué me quedo, con qué no me quedo. Es que nuestra familia tiene una maldición, nuestra familia es enemiga del dinero, estamos cruzados por la mala suerte. Pues claro, es que nuestra familia además se suicidaron un montón, vengo cargando con esas maldiciones y me las quieren heredar a mí. No, o sea, ese legado maldito no pasa por mí, yo no lo recibo, no lo quiero, no lo acepto. Fuchi, váyanse para otro lado con ese legado. A mí ni me toquen la puerta. Esto no. Y si ya me lo quisieron endilgar, lo dejo ahí en el camino. Basura. Basura. No tengo por qué andar cargando con cadenas del pasado. Ya la vida es desafiante para que andar con esos pesos, ¿no? Es como imagínate que tú vas saliendo a cualquier lado de viaje cargada de valijas de 23 kilos, varias valijas de maldiciones del pasado, de legados malditos. No, pues los dejas, oye, pero ¿por qué a mí no me corresponden? Yo soy capaz, tengo el gran derecho espiritual de elegir a mis herencias. Y esto tiene todo que ver con los ancestros simbólicos, ¿viste? Entonces yo te llamo a claridad en todo, a mi mismo trabajo, compañera, porque mi trabajo yo tengo muy claro que es raro, que es excedido, que es barroco, que voy pasando de un tema a otro y tú me puedes decir, oye Emilio, ¿por qué la cuerpa coreomágica es tan abundante y por qué vas pasando de un tema a otro? ¿Por qué no nos diste un temario? Tengo varias razones para ello. Gracias por preguntar. En este caso yo me doy gracias para ponerlo en claro. Primero, porque soy barroco, soy excedido. Segundo, porque teniendo en claro que soy barroco y soy excedido, digo, esto no puede ser solo un defecto, puede tener un viso de enriquecimiento
a lo cual compartir, y sí lo tiene, por supuesto. Siempre es desde quienes somos así, o por lo menos desde mí, importante ver la riqueza de estímulos y factores de conocimiento en la vida. Yo sostengo que es preferible deambular por medios que tengan este enriquecimiento a medios que los tengan escondidos o que aparezcan de aquí a allá o que de plano se declaren como un desierto. No, 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 no. Tenemos mucho. No tenemos que comerlo todo a la vez. Eso es claro, digo. Una cosa es ser barroco y otra es ser poco inteligente. No te lo quieras devorar todo de una vez. Hay un gran banquete, pero selecciona, ¿no? Refinamiento, elegancia. Si sirves un platito, ya te lo acabas. ¿Quieres más? Pues vas por más. No te lo vas a acabar, lo partas. No se pueden consumir todos los contenidos y los recursos de estudio en el tiempo de 2 meses y medio, 3, pues es una barbaridad. Pero qué rico que los tenemos. No, toma trabajo tú también, hazte responsable, clasifícalos, ordénalos de acuerdo con tu petición. Yo te digo, la petición es la guía. Tú me la das a mí, al seminario. Eso es claridad. Allí vamos a asentar el proyecto de trabajo. Después es una flor que tiene varios niveles. El territorio, los territorios en los cuales nos movemos, que están signados por el cuerpo, son heterogéneos, ya lo hemos dicho, lo hemos trabajado, son diversos. Entonces, bueno, en correspondencia con el cuerpo vamos a establecer una serie de entrega de saberes en varias dimensiones y cada quien arma su propia aventura. Ujú. Esa es una serie de razones por las cuales me manejo así, pero llevarlo a la claridad es muy importante, lo que no es un legado que se transmita de la misma manera. De hecho, lo he mencionado también en varios espacios, te dicen, no hay casi legado, no hay casi libros, no hay casi biblioteca, no hay casi mucha claridad sobre las técnicas, no sabemos nada de este coreógrafo, se murió y no dejó nada. No, espérame tantito, pues aquí llega Gustavo Emilio y su grupo de ritualistas y dicen, no, pero pues aquí desplegamos un montón y tienen conexiones filosóficas, antropológicas, psicológicas, espirituales, ocultistas, tienen un montón de vetas interdisciplinarias. Eh, es una cuestión de potencia, es algo que también quisiera infundir, la potencia, el vigor, el no solamente quiero algo muy preciso y lo voy a lograr, sino puedo eso y más. Esto es solamente un campo de entrenamiento para ir por más, para hacer, acrecentar la voluntad de poder, pero que queden claros los valores del legado, que no se enchuequen por supersticiones, porque una cosa es aprender desde el no saber y otra cosa es querer transmitir la ignorancia. Y a mí eso me queda claro. Seguiremos hablando del legado. Gracias.